Atención, este audiolibro animado es una producción intelectual registrada y una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos y a todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial, animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única. Cara perdida. Jack London era el final. Su viejo había recorrido un largo sendero de amargura y horror, volviendo como una paloma a las capitales de Europa, y aquí, más lejos que nunca, en la América rusa, ese camino llegaba a su fin. Se sentaba en la nieve, con los brazos atados detrás de él, esperando la tortura. Miraba con curiosidad ante sí a un enorme cosaco, echado en la nieve. Gimiendo de dolor, los hombres habían terminado de tratar con el gigante y se lo habían entregado a las mujeres. Los gritos del hombre atestiguaban que ellas superaban en depravación a los hombres. Su viejo observaba y se estremecía. No le daba miedo morir. Había cargado su vida durante demasiado tiempo en sus manos, en ese cansado sendero desde Varsovia hasta Nulato, como para estremecerse ante la mera muerte, pero se oponía a la tortura. Ofendía su alma y esa ofensa, a su vez, no se debía únicamente al dolor que debía soportar, sino al lamentable espectáculo en que el sufrimiento lo convertiría. Sabía que rezaría, suplicaría y rogaría, tal como lo hicieron Big Ivan y los demás que habían venido antes. Eso no sería aceptable. Morir con valentía y serenidad, con una sonrisa y una broma, a eso habría sido lo deseable. Pero perder el control, dejar que su alma se revolcara por los tormentos de la carne, chillar y balbucear como un simio, convertirse en la bestia más miserable, eso era lo verdaderamente terrible. Se sentó en la nieve, con los brazos atados a la espalda. No había oportunidad de escapar desde el principio. Cuando soñaba el ardiente sueño de la independencia de Polonia, se había convertido en un títere en manos del destino desde el principio, en Varsovia, en San Petersburgo, en las minas siberianas, en Kamchatka, en las enloquecidas barcazas de los ladrones de pieles. El destino lo había conducido a este final sin duda. En los cimientos del mundo estaba grabado ese final para él, que era tan refinado y sensible, cuyos nervios apenas se resguardaban bajo su piel, que era un soñador, y un poeta, y un artista. Antes de que se soñara, se había determinado que el estremecido haz de sensibilidad que lo constituía estaba condenado a vivir en una salvajería cruda y aullante, y a morir en esta tierra lejana de la noche, en este oscuro lugar más allá de los últimos límites del mundo. Suspiró. Así que aquello ante él era Big Ivan el gigante, el hombre sin nervios, el hombre de hierro, el cosaco convertido en corsario de los mares, que era tan fleumático como un buey, con un sistema nervioso tan bajo que lo que era dolor para los hombres comunes apenas le provocaba cosquillas. Bueno, confíen en estos indios de Nulato para encontrar los nervios de Big Ivan y seguirlos hasta las raíces de su alma temblorosa, y ciertamente lo estaban haciendo. Era inconcebible que un hombre pudiera sufrir tanto y, sin embargo, vivir. Big Ivan estaba pagando por su bajo orden de nervios. Ya había resistido el doble que cualquiera de los otros. Su viejo sintió que no podía soportar mucho más los sufrimientos del cosaco, porque no moría. Iván se volvería loco si ese grito no cesaba, pero cuando cesara, le tocaría a él, y allí esperaba también Yakaga, sonriéndole incluso ahora con anticipación. Yakaga, a quien tan solo la semana pasada había echado del fuerte, y sobre cuyo rostro había dejado el latigazo de su látigo de perro. Yakaga se ocuparía de él sin duda. Yakaga le tenía reservadas torturas más refinadas, más exquisitamente desgarradoras. A eso debía ser bueno,
Por el modo en que iban aullaba las squaws que se agachaban sobre él se retiraban entre risas y aplausos. Subienco vio la monstruosidad que se había perpetrado, y comenzó a reír histéricamente. Los indios lo miraron maravillados de que riese, pero Subienco no pudo detenerse. Esto nunca debía ocurrir. Se controló, y los espasmos se fueron apagando lentamente. Se esforzó por pensar en otras cosas, y comenzó a rememorar su propia vida. Recordó a su madre y a su padre, y al pequeño pony manchado, y al tutor francés que le había enseñado a bailar y le había colado una vieja copia gastada de Voltaire. Una vez más vio París, y el lúgubre Londres, y la alegre Viena, y Roma, y una vez más vio a aquel grupo indómito de jóvenes que habían soñado, al igual que él, el sueño de una Polonia independiente con un rey polaco en el trono de Varsovia. Allí estaba donde comenzaba el largo camino, pues él había durado más 1 a 1, comenzando por los 2 ejecutados en San Petersburgo. Fue contando el paso de esos valientes espíritus. Aquí uno había sido golpeado hasta morir por un carcelero, y allá, en aquella calzada ensangrentada de los exiliados, por la que marchaban durante meses interminables, golpeados y maltratados por sus guardias cosacos, otro se había desplomado en el camino. Siempre había sido salvajismo, un salvajismo brutal, bestial. Habían muerto de fiebre, en las minas bajo el Knout. Los 2 últimos habían muerto tras la fuga, en la batalla con los cosacos, y él solo había llegado a Kamchatka con los papeles robados y el dinero de un viajero que había dejado tirado en la nieve. No había sido sino salvajismo todos esos años. Con su corazón en estudios, teatros y cortes, había estado rodeado por el salvajismo. Había comprado su vida con sangre. Todos habían matado. Él había matado a ese viajero por sus pasaportes. Había probado que era un hombre de agallas al pelear con 2 oficiales rusos en un solo día. Había tenido que probarse a sí mismo para ganarse un lugar entre los ladrones de pieles. Había tenido que conseguir ese lugar. Detrás de él se extendía la ruta de 1000 años a través de toda Siberia y Rusia. No podía escapar de esa manera. La única salida era hacia adelante, a través del oscuro helado mar de Bering hacia Alaska. El camino conducía del salvajismo a un salvajismo aún más profundo. En las naves podridas de escoria de los ladrones de pieles, sin alimentos y sin agua, azotados por las interminables tormentas de ese mar tempestuoso, los hombres se habían convertido en animales. 3 veces había navegado hacia el este desde Kamchatka, y 3 veces, tras todo tipo de penurias y sufrimientos, los supervivientes habían regresado a Kamchatka. No había salida para escapar, y no podía volver por donde había venido, pues las minas y el Knout lo esperaban una vez más. La 4ª y última vez, había navegado hacia el este. Había estado con aquellos que primero encontraron las legendarias Islas de las Focas, pero no había regresado con ellos para compartir la riqueza de pieles en las locas orgías de Kamchatka. Había jurado no volver jamás. Sabía que para ganarse aquellas queridas capitales de Europa debía seguir adelante, así que había cambiado de barco y se quedó en aquella nueva y oscura tierra. A sus camaradas eran cazadores eslavos y aventureros rusos, mongoles y tártaros y aborígenes siberianos, y a través de los salvajes del Nuevo Mundo habían abierto un camino de sangre y habían masacrado pueblos enteros que se negaban a proporcionar el tributo de pieles, y ellos, a su vez, habían sido masacrados por las compañías navieras. Él, junto con un finlandés, había sido el único superviviente de una de esas compañías. Habían pasado un invierno de soledad e inanición en una solitaria isla leutiana, y su rescate en la primavera por otra nave de pieles había sido una posibilidad entre 1000, pero siempre el terrible salvajismo lo había acorralado. Pasando de barco en barco,
y negándose siempre a regresar. Había llegado al barco que exploraba hacia el sur. A lo largo de la costa de Alaska se encontraban solamente hordas de salvajes. Cada fondeadero entre las islas frondosas o bajo los acantilados sombríos del continente significaba una batalla, una tormenta, o soplaban las ráfagas amenazando la destrucción, o aparecían las canoas de guerra, tripuladas por nativos aulladores con pintura de guerra en sus rostros, que venían a aprender las sangrientas virtudes de la pólvora de los corsarios. Hacia el sur habían navegado, hasta llegar a la mítica tierra de California. Allí, decían, estaban los aventureros españoles que habían luchado desde México. Él había tenido esperanzas en esos aventureros españoles huyendo hacia ellos. El resto habría sido fácil, un año o dos, que importaba más o menos, y él ganaría en México. Luego un barco, y Europa sería suya. Pero no se habían encontrado con españoles, solo se habían topado con el mismo muro inexpugnable del salvajismo. Los habitantes de los confines del mundo, pintados para la guerra, los habían rechazado desde las orillas. Al fin, cuando una de las barcazas fue aislada y todos sus hombres muertos, el comandante abandonó la búsqueda y navegó de regreso al norte. Los años habían pasado. Había servido bajo Tevenkov cuando se construyó el reducto Mikhailovsky. Había pasado 2 años en la región de Kuskoko. En 2 veranos, en el mes de junio, había logrado estar a la cabeza del Golfo de Kotzebue. Allí, en ese tiempo, se reunían las tribus para el trueque. Allí se encontraban pieles de ciervo manchadas de Siberia, marfil de los Diomedes, pieles de morsa de las costas del Ártico, extrañas lámparas de piedra, que pasaban de tribu en tribu. Nadie sabía de dónde venían, y, en una ocasión, un cuchillo de caza de fabricación inglesa, y allí, Subienko sabía, estaba la escuela para aprender geografía, porque se encontraba con esquimales de Norton Sound, de King Island y de St. Lawrence Island, del Cabo Príncipe de Gales y de Point Barrow. Tales lugares tenían otros nombres, y sus distancias se medían en días. Era una región vasta de donde procedían estos salvajes comerciantes, y una región aún más vasta de la que, por medio de repetidos intercambios, habían llegado sus lámparas de piedra y aquel cuchillo de acero. Subienko intimidaba, persuadía y sobornaba a cada viajero lejano o extraño. Tribal era presentado ante él. Se mencionaban peligros incontables e inimaginables, así como bestias salvajes, tribus hostiles, bosques impenetrables y majestuosas cadenas montañosas. Pero siempre de más allá llegaba el rumor y la historia de hombres de piel blanca, de ojos azules y cabello rubio, que luchaban como demonios y que siempre buscaban pieles. Se encontraban hacia el este, muy al este. Nadie los había visto. Era la palabra que se había transmitido. Era una escuela dura. No se podía aprender geografía muy bien a través del medio de dialectos extraños, de mentes oscuras que mezclaban hecho y fábula y que medían las distancias por sueños que variaban según la dificultad del trayecto. Pero al fin llegó el rumor que dio valor a Subienko. Al este se hallaba un gran río donde estaban esos hombres de ojos azules. El río se llamaba Yukon. Al sur del reducto Mikhailovsky desembocaba otro gran río que los rusos conocían como el Kvitpak. Estos dos ríos eran uno, decía el rumor. Subienko regresó a Mikhailovsky durante un año e impulsó una expedición por el Kvitpak. Luego surgió Malakhov, el mestizo ruso, para encabezar a los más salvajes y feroces de aquel brebaje infernal de aventureros mestizos que habían cruzado desde Kamchatka. Subienko era su lugarteniente. Descifraron los laberintos del gran delta del Kvitpak, alcanzaron las primeras colinas bajas en la ribera norte, y durante 500 millas, en canoas de piel cargadas hasta el borde con mercancías y municiones,
Lucharon contra la corriente de 5 nudos de un río que corría de 2 a 10 millas de ancho en un canal de muchas brazas de profundidad. Malakoff decidió construir el fuerte en Nulato. Subienko abogó por ir más lejos, pero pronto se resignó a Nulato. Se acercaba el largo invierno, sería mejor esperar a comienzos del verano siguiente, cuando el hielo se hubiera derretido. Desaparecería por el Kvik-Pak y se abriría camino hasta los puestos de la compañía de la bahía de Hudson. Malakoff jamás había oído el rumor de que el Kvik-Pak era el Yukon, y Subienko no se lo contó. Llegó la construcción del fuerte, fue trabajo forzado. Los muros escalonados de troncos se alzaban al compás de los suspiros y gemidos de los indios de Nulato. El látigo se posaba sobre sus espaldas, y era la mano de hierro de los corsarios del mar la que descargaba el látigo. Hubo indios que huyeron, y cuando los atrapaban, los regresaban y los extendían en cruz ante el fuerte, donde ellos y su tribu aprendían la eficacia del knout. 2 murieron bajo él, otros quedaron heridos de por vida, y el resto aprendió la lección y no volvió a huir. La nieve volaba antes de que se terminara el fuerte, y entonces llegó el tiempo de las pieles. Se impuso un pesado tributo sobre la tribu. Los golpes y latigazos continuaron, y para asegurarse de que se pagara el tributo, se retuvo a las mujeres y a los niños como rehenes, tratándolos con la barbarie que solo conocían los ladrones de pieles. Bien, había sido una siembra de sangre, y ahora había llegado la cosecha. El fuerte había desaparecido a la luz de su incendio. La mitad de los ladrones de pieles había sido talada, la otra mitad había pasado por la tortura. Solo quedaba Subienko, o Subienko y Big Ivan, si es que aquella cosa gimiendo y lamentándose en la nieve podía llamarse Big Ivan. Subienko sorprendió a Yakaga sonriéndole. No había quien discutiera con Yakaga. La marca del látigo aún permanecía en su rostro. Después de todo, Subienko no podía culparlo, pero le desagradaba la idea de lo que Yakaga le haría. Pensó en apelar a Makamuk, el jefe, pero su juicio le dijo que tal apelación era inútil. Luego, también, pensó en romper sus ataduras y morir luchando. Tal final habría sido rápido, pero no podía romper sus ataduras. Las correas de caribú eran más fuertes que él. Siguiendo su plan, se le ocurrió otra idea. Solicitó a Makamuk que trajeran a un intérprete que conociera el dialecto costero. Makamuk dijo: no tengo intención de morir, soy un gran hombre, y sería una tontería que muriera en verdad. No moriré, no soy como estos otros cadáveres. Miró a la cosa que gimiendo había sido Big Ivan, y la revolvió con desprecio con la punta de su pie. Soy demasiado sabio para morir. Mirad, tengo un gran remedio, solo yo conozco este remedio. Puesto que no voy a morir, lo cambiaré por este remedio con vosotros. ¿Qué es este remedio?, demandó Makamuk. Es un remedio extraño. Subienko vaciló por un instante, como reacio a revelar el secreto. Os lo diré: un poco de este remedio frotado sobre la piel endurece la piel como una roca, dura como el hierro, de modo que ningún arma cortante puede atravesarla. El golpe más fuerte de un arma cortante es en vano contra ella. Un cuchillo de hueso se vuelve como un trozo de barro, y se embotará el filo de los cuchillos de hierro que hemos traído entre vosotros. ¿Qué me daréis a cambio del secreto de este remedio? Te daré tu vida, respondió Makamuk a través del intérprete. Subienko se rió con desdén. y serás esclavo en mi casa hasta que mueras. El polaco se rió con aún más desdén. Desataos las manos y los pies y hablemos, dijo el jefe. Hizo la señal, y cuando fue desatado, Subienko se enrolló un cigarrillo y lo encendió. Esto es charlanesia, dijo Makamuk. No existe tal remedio, no puede ser. Un filo cortante es más fuerte que cualquier remedio. El jefe estaba incrédulo, y sin embargo vaciló. Había visto demasiadas artimañas de ladrones de pieles que funcionaban. No podía dudar por completo. Te daré tu vida, pero no serás esclavo, anunció. Más que eso, Subienko jugó su partida con la frialdad de quien regatea por una piel de zorro. Es un remedio muy poderoso, me ha salvado la vida en muchas ocasiones. Quiero un trineo y perros,
y 6 de vuestros cazadores que viajen conmigo por el río y me garanticen la seguridad de un día de sueño lejos del reducto Michailovsky. Debes vivir aquí y enseñarnos todas tus artimañas. Fue la respuesta. Subienko se encogió de hombros y guardó silencio. Exhaló el humo del cigarrillo en el aire helado, y miró con curiosidad lo que quedaba del gran cosaco. Esa cicatriz, dijo de repente Makamuk, señalando el cuello del polaco, donde una marca lívida anunciaba el corte de un cuchillo en una riña en Kamchatka. El remedio no es bueno. El filo cortante fue más fuerte que el remedio. Fue un hombre fuerte el que propinó el golpe. Subienko meditó. Más fuerte que tú, más fuerte que tu cazador, más fuerte que él. De nuevo, con la punta de su mocasín, tocó al cosaco. Un espectáculo macabro, ya inconsciente, y en cuyo cuerpo desmembrado la vida, azotada por el dolor, se aferraba y se resistía a partir. Además, el remedio era débil porque en ese lugar no había bayas de cierto tipo, de las cuales veo que tenéis abundancia en este país. El remedio aquí será fuerte. Te dejaré bajar por el río, dijo Makamuk, y el trineo y los perros y los 6 cazadores para darte seguridad serán tuyos. Sois lento, fue la fría réplica. Habéis cometido una ofensa contra mi remedio al no aceptar de inmediato mis condiciones. Mirad, ahora exijo más. Quiero 100 pieles de castor. Makamuk se burló. Quiero 100 libras de pescado seco. Makamuk asintió, pues el pescado era abundante y barato. Quiero 2 trineos, uno para mí, otro para mis pieles y pescado, y mi rifle ha de serme devuelto si no os gusta el precio. En poco tiempo el precio subirá. Yakaga susurró al jefe. Pero, ¿cómo puedo saber que tu remedio es un remedio de verdad?, preguntó Makamuk. Es muy sencillo. Primero, iré al bosque. Nuevamente Yakaga susurró a Makamuk, quien manifestó un recelo sospechoso. Podéis enviar a 20 cazadores conmigo, continuó Subienko. Veréis, debo recoger las bayas y las raíces con las que se hace el remedio. Luego, cuando hayáis traído los 2 trineos y cargado en ellos el pescado, las pieles de castor y el rifle, y cuando hayáis despedido a los 6 cazadores que me acompañarán, entonces, cuando todo esté listo, me frotaré el remedio en el cuello, así, y lo apoyaré sobre aquel tronco. Después, vuestro cazador más fuerte podrá tomar el hacha y darle 3 golpes a mi cuello. Vosotros mismos podéis darle los 3 golpes. Makamuk se quedó con la boca abierta, absorbiendo aquella última y maravillosa magia de los ladrones de pieles. Pero primero, añadió apresuradamente el polaco, entre cada golpe debo aplicar más remedio. El hacha es pesada y afilada, y no quiero errores. Todo lo que has pedido será tuyo, exclamó Makamuk en un arranque de aceptación. Procede a preparar tu remedio. Subienko ocultó su regocijo. Estaba jugando un juego desesperado, y no debía haber fallos. Habló con arrogancia. Habéis sido lentos. Mi remedio se ofende para enmendar la ofensa. Debéis darme a vuestra hija, señaló a la muchacha, una criatura poco saludable, con un ojo visco y un colmillo de lobo erizado. Makamuk se enfureció, pero el polaco se mostró imperturbable, enrollando y encendiendo otro cigarrillo. Apresuraos, amenazó. Si no sois rápidos, exigiré aún más. En el silencio que siguió, la sombría escena del norte se desvaneció ante él, y volvió a ver su tierra natal, y Francia, y, de repente, al ver a la muchacha de colmillo de lobo, recordó a otra chica, una cantante y bailarina, a quien había conocido cuando, siendo joven, llegó a París. ¿Qué queréis de la chica?, preguntó Makamuk. Que viaje conmigo río abajo. Subienko la miró críticamente. Será una buena esposa, y es un honor para mi remedio casarme con vuestra sangre. Nuevamente recordó a la cantante y bailarina y tarareó en voz alta una canción que ella le había enseñado. Revivía la antigua vida, pero de un modo desapegado, impersonal, mirando las imágenes de su propia vida como si fueran ilustraciones en un libro cualquiera. La voz del jefe, rompiendo bruscamente el silencio, lo sobresaltó. Así se hará,
Dijo Macamuk, la chica irá contigo río abajo, pero que quede claro que seré yo mismo quien dé los 3 golpes con el hacha en tu cuello, pero cada vez me pondré el remedio, respondió Subienkou. Mostrando una ansiedad apenas disimulada, debes aplicar el remedio entre cada golpe. Aquí están los cazadores que se asegurarán de que no escapes. Id al bosque y recoged vuestro remedio. Macamuk había quedado convencido del valor del remedio por la rapacidad del polaco. Seguramente nada menos que el mayor de los remedios podría permitir a un hombre al borde de la muerte levantarse y llevar a cabo la trampa de una anciana. Además, susurró Yakaga, cuando el polaco, con su escolta, había desaparecido entre los abetos, cuando hayas aprendido el remedio, podrás destruirlo fácilmente. Pero ¿cómo podré destruirlo?, argumentó Macamuk. Su remedio no me dejará destruirlo. ¿Habrá alguna parte donde no se haya frotado el remedio?, replicó Yakaga. Podrían ser sus oídos. Muy bien. Introduciremos una lanza por un oído y la sacaremos por el otro. O pueden ser sus ojos. Seguramente el remedio será demasiado fuerte para frotarlo en sus ojos. El jefe asintió. Soy sabio, Yakaga. Si no posee otras artimañas diabólicas, entonces lo destruiremos. Subienkou no perdió tiempo en recoger los ingredientes para su remedio. Eligió todo lo que se le presentaba a mano: agujas de abeto, la corteza interna del sauce, una tira de corteza de abedul y una cantidad de bayas de musgo, que hizo que los cazadores desenterraran debajo de la nieve unas pocas raíces congeladas. Completaron su provisión, y él marcó el camino de regreso al campamento. Macamuk y Yakaga se agacharon a su lado, observando las cantidades y tipos de ingredientes que arrojaba en la olla con agua hirviendo. Debéis tener cuidado de que primero entren las bayas de musgo, explicó yo. Sí, otra cosa, el dedo de un hombre aquí. Yakaga, déjame cortarte un dedo. Pero Yakaga se puso las manos detrás y frunció el ceño. Solo un dedo pequeño, suplicó Subienkou. Yakaga, dadle tu dedo, mandó Macamuk. Hay muchos dedos tirados por ahí, gruñó Yakaga, señalando los restos humanos en la nieve de las unas 20 personas que habían sido torturadas hasta morir. Debe ser el dedo de un hombre vivo, objetó el polaco. Entonces tendrás el dedo de un hombre vivo. Yakaga se acercó al cosaco y le cortó un dedo. Aún no está muerto, anunció, lanzando el trofeo ensangrentado en la nieve a los pies del polaco. Además, es un buen dedo, porque es grande. Subienkou lo dejó caer en el fuego bajo la olla y comenzó a cantar. Era una canción de amor francesa que, con gran solemnidad, entonó en el brebaje. Sin estas palabras que le imprimó, el remedio no vale, explicó. Las palabras son su principal fortaleza. Mirad, ya está listo. Enunciad las palabras despacio, para que pueda conocerlas, mandó Macamuk. No, hasta después de la prueba, cuando el hacha rebote 3 veces de mi cuello, os daré el secreto de las palabras. Pero ¿y si el remedio no es buen remedio?, inquirió Macamuk con ansiedad. Subienkou se volvió contra él con ira. Mi remedio siempre es bueno. Sin embargo, si no lo es, haced conmigo lo que habéis hecho a los demás. Cortadme poco a poco, tal como le habéis cortado a él. Señaló al cosaco. El remedio ya está frío. Así, me lo froto en el cuello. Pronunciando este remedio adicional con gran gravedad, entonó lentamente una línea de la Marsellesa, mientras frotaba minuciosamente el vil brebaje en su cuello. Un clamor interrumpió su actuación. El gigante cosaco, con un último resurgir de su tremenda vitalidad, se había puesto de rodillas. Risotadas y gritos de sorpresa y aplausos surgieron entre los mulatos, mientras Big Ivan comenzaba a lanzarse por la nieve con poderosos espasmos. El espectáculo enfermó a Subienkou, pero dominó su repulsión e hizo como que se enojaba. Esto no vale, dijo. Acabad con él, y luego haremos la prueba aquí. Tú, Yakaga, aseguraos de que su alboroto cese. Mientras se hacía esto, Subienkou se volvió hacia Macamuk y recordad, debéis golpear con fuerza. Esto no es trabajo de niños aquí. Tomad el hacha, Macamuk, y quedad así. Yo me acostaré cuando levante mi mano. Golpead,
y golpead con todas vuestras fuerzas y cuidado de que nadie os esté detrás. El remedio es bueno, y el hacha puede rebotar de mi cuello y saliros de las manos. Miró los dos trineos, con los perros arreados, cargados de pieles y pescados. Su rifle yacía encima de las pieles de castor. Los 6 cazadores que debían actuar como su guardia se encontraban junto a los trineos. ¿Dónde está la chica?, exigió el polaco. Llevadla hasta los trineos antes de que continúe la prueba. Me río de ti y de tu fuerza. Golpea, y golpea fuerte. Cuando se llevó a cabo esto, Subienko se recostó en la nieve, apoyando la cabeza sobre el tronco como un niño cansado a punto de dormir. Había vivido tantos años sombríos que, en verdad, estaba fatigado. Me río de ti y de tu fuerza, oh Makamuk, dijo. Golpea, y golpea fuerte. Levantó la mano Makamuk, osciló el hacha, un hacha ancha para cuadrar troncos. El brillante acero resplandeció en el aire helado, suspendido por un instante perceptible sobre la cabeza de Makamuk, para luego descender sobre el cuello desnudo de Subienko. Claramente, a través de carne y hueso, cortó su camino. Hincándose profundamente en el tronco que yacía debajo, los salvajes asombrados vieron cómo la cabeza rebotaba a una distancia de 1 yarda del tronco, que brotaba sangre. Se produjo una gran perplejidad y silencio, mientras lentamente se iba asomando a sus mentes que no había remedio alguno. El ladrón de pieles los había engañado solo, de todos sus prisioneros. Había eludido la tortura. Esa había sido la apuesta por la que jugó. Se desató un gran rugido de risas. Makamuk bajó la cabeza avergonzado. El ladrón de pieles lo había timado, había perdido la cara ante todo su pueblo y, sin embargo, continuaron rugiendo de risa. Makamuk se dio vuelta y, con la cabeza agachada, se marchó. Sabía que de allí en adelante ya no sería conocido como Makamuk, sería Cara Perdida. El recuerdo de su vergüenza lo acompañaría hasta morir, y cada vez que las tribus se reunieran en la primavera por el salmón, o en el verano para el trueque, la historia se transmitiría alrededor de las hogueras de campamento, acerca de cómo el ladrón de pieles murió pacíficamente, de un solo golpe, a manos de Cara Perdida. ¿Quién era Cara Perdida? Podía oír, anticipándose, a algún insolente jovenzuelo demandar. Oh, Cara Perdida, sería la respuesta, aquel que una vez fue Makamuk en los días previos a que cortara la cabeza del ladrón de pieles. Atención. Este audiolibro animado es una producción intelectual registrada y una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos y a todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial, animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única.